el siguiente ejercicio. Bien, vamos a ubicar acá el gráfico para poder volver sobre el mismo dentro de un rato. Y vamos a ir al ejercicio. Lo que nos pide este ejercicio es utilizar el diagrama de Smith como base de la solución para calcular las características de un adaptador de impedancias que se denomina STUB o STUB en inglés, del tipo simple. Y esto lo vamos a utilizar para adaptar una línea de, digamos, con esta denominación comercial que tiene una impedancia de carga como la que figura acá, está operando a 350 MHz y este sistema de adaptación de impedancia simple está constituido con el mismo tipo de línea. Esto significa que, tomando las características de la hoja de datos de este tipo de cables, sabemos que la impedancia característica es de 50 ohms y su factor de velocidad es del 66% o de 0,66. ¿Cómo se procede en este caso? Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es normalizar la impedancia de carga e introducirla en el gráfico. Fíjense que en este caso nos dio tanto la parte real como la imaginaria positivas. La parte real siempre la consideramos positiva, pero la parte imaginaria positiva nos indica que está en el semicírculo superior. Entonces, tenemos que buscar parte real 1,5, parte imaginaria 2,5. Partimos entonces del gráfico, sabemos que la línea correspondiente a la parte real de 1,5 está ubicada en este punto aproximadamente. Bien, entonces, ubicando esa línea, perdón, a ver, esta es el de 1,5, discúlpenme. Entonces, partiendo de esa línea, tenemos uno de los puntos con que lo vamos a ubicar. La siguiente es la de 2,5, este es el punto de 2, acá están 2,4, entonces más o menos iría por acá por el medio de estas dos, o sea que ahí donde se intersectan, esa es la impedancia de carga normalizada. Una vez que obtenemos ese punto, lo que hacemos es tomar un compás y trazar la circunferencia que corresponde a la onda estacionaria que va a provocar esa impedancia de carga. Una vez que tenemos determinado estos valores, podemos empezar a resolver el problema. Este tipo de adaptador de impedancia tiene la característica que consiste en colocar en un punto determinado de la línea un tramo de línea en paralelo y uno de sus extremos está cortocircuitado. ¿Para qué se realiza esto? En realidad sabemos que la onda incidente va a llegar a la impedancia de carga y va a retornar eh, a través de, o causada por esa desadaptación de impedancia como una onda reflejada. Sabemos que un tramo de línea que tiene un cortocircuito refleja totalmente la energía que incide. Entonces, vamos a ubicarla de tal manera que la onda reflejada producida por este tramo de línea llegue con una fase tal a este punto que produzca un efecto de cancelación de la componente imaginaria de esta línea y de tal manera que la impedancia resultante de la combinación de la impedancia que se observa en este tramo de línea y de la impedancia que se observa en este otro tramo de línea sea tal que desde el punto de vista de la onda incidente tenga la misma impedancia que la línea, de tal manera que no exista desde este punto hacia el generador una onda reflejada. Ahora bien, el tema es que al poner estos dos tramos de línea en paralelo, desde el punto de vista analítico y gráfico, se torna un poco complejo resolver el problema. Pero lo podemos minimizar el efecto
o mejor dicho, realizamos una conversión de tal manera que sea mucho más sencillo. Y sabemos que en el caso de las impedancias que están en paralelo, simplemente el resultado es la sumatoria de las admitancias. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir ese diagrama ese diagrama de Smith que está en impedancias en admitancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente ubicando, o sea, la inversa, digamos, de la impedancia, desde el punto de vista gráfico, equivale a una rotación, una inversión de fase de 180 grados. Bien, podemos hacer el cálculo analítico para comprobarlo, pero es mucho más simple trazar simplemente una línea que pasando por el centro nos dé el punto diametralmente opuesto. En ese lugar podemos leer en el mismo diagrama de Smith el valor que tiene la admitancia de carga. A partir de este momento y a partir de esa conversión, todos los cálculos que hagamos van a estar referidos a una admitancia. Por eso decimos que el diagrama de Smith en este caso se transforma en un diagrama de admitancias. ¿Cuál es la única precaución que hay que tener? Es que en este punto, que la admitancia es igual a 0, estamos en presencia de un circuito abierto, que es la inversa de lo que sucedía cuando tenemos una impedancia igual a 0. Y por otro lado, este otro punto, que tiene un valor infinito, representa un cortocircuito en la línea. Teniendo en cuenta ese detalle, a partir de ahora todos los valores que obtengamos, como van a estar referidos a este valor normalizado, van a ser admitancias. El punto central, que tiene una impedancia igual a 1, si lo invertimos, nos da exactamente el mismo valor, con lo cual la impedancia o la admitancia de la línea siempre va a estar representado por este punto, la admitancia característica de la línea en este caso. Una vez que hemos hecho esa conversión, lo que obtenemos es el valor de la admitancia de carga, bien, que en este punto va a tener un valor, a ver, vamos a volver un poquitito para atrás, fíjense que va a tener un valor totalmente distinto del que queremos encontrar. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es digamos, el punto en donde deberíamos ubicar nuestro tramo de línea cortocircuitado? Bueno, tenemos que ubicarlo en un punto tal que la parte real sea igual a la unidad, ¿bien? Y con el tramo de línea cortocircuitado vamos a poder cancelar la parte imaginaria. ¿Y por qué es esto? Ahora voy a explicarles, o les voy a demostrar en realidad, que siempre que tengamos un cortocircuito, que ya habíamos visto que produce una onda estacionaria pura, todos los valores de impedancia o de admitancia que encontremos a lo largo de la línea van a tener solamente parte imaginaria y la parte real va a ser igual a 0. Volvamos al gráfico. Vamos a obtener entonces ese resultado, o vamos a tratar de demostrar esto que acabamos de decir. Supongamos que tenemos el extremo de la línea cortocircuitado. Bien, habíamos dicho que era este punto que tenemos acá. Por lo tanto, la onda reflejada en ese tramo de línea cortocircuitado estaría representado por este fasor que acabo de dibujar. En el caso de que nos vayamos moviendo desde la carga, que sería el cortocircuito, que es este punto, hacia el generador, este fasor, a ver, vamos a ir un poquitito para atrás, lo vamos a hacer nuevamente para que veamos, este fasor se va a ir moviendo siempre con el mismo valor. Recuerden que son distancias muy cortas y podemos tratar a la línea como una línea ideal. Por lo tanto, fíjense que el extremo del fasor siempre está apuntando en la curva exterior del diagrama de Smith. Y sabemos que la curva exterior
tiene siempre valor de parte real igual a 0. Por lo tanto, de esta manera, lo que observamos es que este tramo de línea que hemos colocado acá de manera de que está cortocircuitado, va a producir siempre valores de impedancias con partes imaginarias. Y esto es lo que nos sirve la utilidad. Si nosotros acá encontramos un punto sobre el tramo original de la línea que tenga parte real igual a 1 y de alguna manera, como por ejemplo con este dispositivo, podemos cancelar la parte imaginaria, obtenemos el resultado que queríamos, que es que la onda incidente que viene progresando a lo largo de la línea encuentre una impedancia igual a la de la línea y no existe una onda reflejada. Obviamente que no toda la energía va a llegar a la carga, pero sí lo suficiente como para que no haya efectos en el resto de la línea, recordando que en realidad las líneas estas suelen ser largas y suelen tener una atenuación bastante importante. Entonces, con que nos llegue, digamos, la mayor porcentaje de energía que tengamos a esta impedancia que está desadaptada, ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo logramos esto? Volvemos al diagrama de Smith y lo que tenemos que encontrar es, moviéndonos desde la carga, en este caso de la admitancia de carga, hacia el generador, buscamos un punto sobre la curva que representa la onda estacionaria, de tal manera que la parte real sea igual a la unidad. Bien, fíjense que si buscamos la circunferencia, esta circunferencia que tenemos acá, bueno, me ha quedado un poco desubicada, pero en realidad, a ver si la puedo ubicar un poco mejor. Vamos a hacerlo un poco más arriba. Esta circunferencia que tenemos acá, bien que les he resaltado, es la que pasa por el centro, por la parte real igual a 1. Por lo tanto, esa circunferencia representa todas las impedancias que tengan parte real igual a la unidad. De tal manera que encontramos la admitancia en ese punto y la podemos leer. ¿Qué valor leemos en ese punto? Bueno, la parte real es igual a la unidad. Bien. Y vemos que la parte imaginaria corresponde a un valor de 2,1 veces la impedancia normalizada. ¿En dónde se ubica esta distancia? Bueno, vamos a medirlo en longitudes de onda. Partimos desde la impedancia normalizada y la distancia que queremos encontrar es esta que está en línea punteada, hasta este punto que la llamamos S1, que coincide con la distancia de 1 que queremos encontrar. De 1, digamos la nomenclatura es distinta porque D es una distancia medida en unidades de longitud, mientras que acá estamos midiéndolo en veces o en partes de una longitud de onda. El problema es que si nos desplazamos desde la carga hacia el generador, vemos que cuando pasa por el valor, digamos, por este punto, cambia y comienza a contar nuevamente de cero. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la distancia total? Leemos directamente en un punto, uniendo el centro con la admitancia que hemos encontrado, y lo proyectamos hacia la escala de longitudes de onda, leemos el valor ahí, y le vamos a sumar este tramo que tenemos acá. Quiere decir que vamos a leer este valor que tenemos en este punto, y se lo vamos a restar al 0,5, que es el máximo valor que obtenemos en ese sentido. Volviendo para atrás, esto es lo que tenemos. El valor de la admitancia de carga está ubicado en la posición 0,453, que restado de 0,5 y el tramo medido desde el valor 0 hasta la admitancia que hemos encontrado de este valor, nos va a dar la distancia medida en longitudes de onda. Basta ahora multiplicar este valor por el valor de la longitud de onda para obtener la distancia D1. Lo otro que nos queda determinar ahora es
el valor, o mejor dicho, perdón, es la distancia a la que tenemos que ubicar el cortocircuito. Fíjense que si nosotros desplazamos a lo largo de la línea el cortocircuito, va a ir variando la fase. A ver, vamos a volver para atrás a un gráfico que teníamos acá. Bien, esto representa una onda estacionaria. En este punto, donde tenemos 0, tenemos un cortocircuito. Bien, o sea, la tensión en ese punto es 0. Quiere decir que dependiendo la distancia que yo me ubique, voy a obtener distintos valores de tensión. Si tenemos distintos valores de tensión, también va a variar la corriente y por lo tanto también vamos a tener una variación de este tipo de impedancia, o sea que este también podría ser un gráfico de impedancia. Fíjense que en algún punto la impedancia pasa de ser 0 a tener un valor máximo, bien, en este caso, si es una onda estacionaria pura sería infinito, y luego vuelve a 0 nuevamente. Entonces, retomando el gráfico que habíamos estado trabajando, lo que yo quiero determinar es la distancia D2 a donde ubico el cortocircuito. Ya vamos a ver que esto en realidad implica trabajar sobre ciertas líneas, no podemos aplicar este método en todas las demás. Pero bueno, vamos al método y después vamos a las particularidades. ¿Qué características tiene que tener entonces la admitancia que se proyecta sobre este punto a partir del cortocircuito? Bueno, dijimos que la parte real es igual a 0. Y por otro lado, tengo que cancelar la parte imaginaria de la admitancia de carga reflejada en ese punto. ¿Cómo lo cancelo? En donde su susceptancia tiene que tener un valor de menos 2,1. De tal manera que la admitancia desde el cortocircuito reflejada en el punto 1 que quiero encontrar tiene que tener este valor que he determinado acá. Entonces, volvemos al diagrama de Smith y simplemente ubicamos ese valor. Bien, parte real igual a 0, parte imaginaria igual a menos, por lo tanto estoy en el semicírculo inferior, 2,1. Ese sería el punto donde se ubica la admitancia que yo quiero encontrar. Como hemos hecho siempre, unimos el centro del diagrama con la admitancia correspondiente, la proyectamos y obtenemos un valor en longitudes de onda. Ahora, ¿desde dónde tenemos que medirlo? Bien, fíjense que estamos partiendo desde una carga que equivale a un cortocircuito en este tramo de línea. Ese tramo de línea tiene una circunferencia que la representa, que es distinta, que es esa que está en color amarronado o anaranjado. ¿Y cuál es el valor de partida? ¿Cuál es la admitancia de carga? El cortocircuito. El cortocircuito dijimos que se ubicaba en este punto. Entonces, a partir de ese punto, moviéndome en el sentido carga generador, encuentro esa diferencia en longitudes de onda, entre el valor que encontré acá y el valor que leo acá, que es de 0,25. Realizando esa operación, obtengo que equivale a 0,071 longitudes de onda. Nuevamente, una vez que determino la longitud de onda, simplemente a partir de las características de la línea y de la frecuencia de operación, determino la longitud de onda, multiplico cada uno de esos dos valores y encuentro la ubicación. Quiere decir que esta, que es la mayor distancia, equivale a 13,4 centímetros y el tramo de línea cortocircuitado, que es este mucho más corto, equivale a 4 centímetros, lo cual es razonable con respecto a lo que observamos en el diagrama de Smith. Por otra parte, en todos los casos, fíjense que las distancias siempre son menos de la mitad. Bien, fíjense que todas las distancias son menos de un cuarto de longitud de onda, que sería en este caso, bien, que sería media vuelta. Por lo tanto, tiene que ser menos de la mitad del valor que obtenemos. Eso sería otro. La mitad de esto sería aproximadamente 0,28, con lo cual
sería la media longitud de onda, o sea, sería la mitad de esa, que es 14, y tenemos 13,4, que también es razonable, se aproxima bastante a 0,14 y algo, pero no llega a ese valor. Entonces, esto también nos permite ir comprobando si los resultados que vamos obteniendo son razonables desde el punto de vista lógico. Volviendo a lo que les había comentado, ¿cuándo se puede utilizar este tipo de solución? Bueno, fíjense que tiene que ser en un tipo de línea que me permita abrir la misma sin afectar las condiciones de la línea, bien sin afectar fundamentalmente el dieléctrico, entre otras cosas, y utilizar un tramo de línea que podamos colocar en una distancia que nosotros seleccionemos un cortocircuito. ¿En qué tipo de línea se puede utilizar esta? Generalmente en la de hilos paralelos. Bien, particularmente en las líneas que tienen características como por ejemplo las viejas eh, líneas de antenas de televisión de 300 ohm o en las líneas, digamos, de pares, en donde simplemente, digamos, cortando un poquitito el dieléctrico en uno de los conductores y en otro, como no afectamos la porción media y este tramo de línea es exactamente lo mismo y simplemente lo que hacemos es dejar libre un extremo del conductor de un lado y del otro y soldarlos en el medio, podemos resolverlo. O sea que esta es una solución muy rápida, efectiva y práctica, pero que no siempre es aplicable directamente. ¿Dónde lo vemos aplicado también? Por ahí en las antenas de tipo Yagi, si ustedes las observan, cerca del elemento radiante, tienen un tramo de antena y tienen una barrita que cortocircuita el elemento radiante con ese tramito digamos, de aluminio. Y los efectos que produce es exactamente esto. O sea, normalmente ese tipo de elementos se le denomina gamma y no es otra cosa que un tramo de línea cortocircuitado. Otro ejemplo es en las antenas de tipo un cuarto de longitud de onda que saben tener como una especie de U metálica que la podemos ubicar a distintas alturas y ir regulando la distancia a la que se coloca. El efecto es exactamente el mismo. En el caso de las líneas que no se pueda realizar este tipo de procedimientos, es lo que sucede en el próximo ejercicio. Bien, se utiliza otro tipo de dispositivo que se denomina de doble stub. ¿Y qué característica tiene este doble stub? Que en lugar de ubicar un punto variable dependiendo de las características de la línea en donde colocamos el tramo de línea cortocircuitado, esta distancia es fija. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr encontrar en este punto la impedancia tal que su parte real sea igual a 1? Bueno, para eso se coloca este tramo de línea que también se puede variar esta distancia, modifica la impedancia resultante en este punto y por lo tanto modifica la impedancia que se proyecta en este punto. Esto generalmente es un dispositivo que viene armado, tenía una imagen y bueno, se me ha ido, después ya voy a ver, ahora cuando terminemos voy a tratar de mostrarle algunos ejemplos en imágenes, pero esta distancia normalmente es fija, o sea, todo este dispositivo con los tramos de línea variables y separados una distancia fija, suele venir de forma prefabricada. Hay que seleccionarlos para una frecuencia determinada y a una impedancia determinada, dado que eso va a depender la cantidad de longitudes de onda que voy a tener en este punto. Nuevamente acá, la impedancia de carga, y lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, no necesariamente es la impedancia de carga propiamente dicha, sino que es la impedancia equivalente del resto del circuito. Bien, lo mismo que también acá en el caso del generador, estamos considerando, como no nos importa porque toda esta línea se va a comportar como una línea adaptada, no nos interesa demasiado
usar un modelo real del generador, dado que sobre este tramo de línea no vamos a trabajar. ¿Qué es lo que me plantea este ejercicio? Básicamente es recurrir a este nuevo sistema de adaptación de impedancia de tramo doble o doble stub, o doble stub, en realidad bien double stub, pronunciado en inglés medianamente bien. ¿Qué ventaja tenemos acá? Que ya nos dan el dato directamente de la admitancia de carga. O sea, alguien ya se tomó el trabajo de calcular la impedancia de carga, normalizarla, hacer el cambio en el diagrama de Smith de impedancias a admitancias y obtuvo el valor. De tal manera que vamos a ir sobre el gráfico que corresponde, bien, que es este que tenemos acá. O sea que alguien ya se tomó el trabajo de encontrar ese valor, que tiene parte real igual a 1,2, parte imaginaria 0,8. De tal manera que en ese punto que tenemos ubicado ahí, encontramos la admitancia de carga, ¿sí? Fíjense, esta es la parte de 1, esta es la curva de 1,2, que es esta circunferencia que tenemos acá, de parte real 1,2, y si esta es la parte imaginaria igual a 1, esta es la curva de 0,8. Por ahora y a los efectos prácticos no hemos dibujado la circunferencia que representa a la línea, digamos, desadaptada, porque en realidad, fíjense que ya no vamos a trabajar estrictamente con esta impedancia, sino del resultado de todo este circuito en paralelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Dijimos, por un lado tengo la curva, que es esta que está en rojo, que representa todos los valores que tienen parte real igual a 1,2. ¿Por qué la hemos dibujado? Fíjense que nuevamente volvemos a lo que habíamos dicho en el ejercicio anterior. Si el tramo de línea está rematado en un cortocircuito, todas las admitancias que voy a ir viendo a lo largo de la línea son imaginarias, por lo tanto, cuando se combinen con esta admitancia equivalente que yo he logrado obtener acá, la parte real no va a cambiar, va a ser siempre igual a 1,2. Y como en principio desconozco cuál es el valor que va a tomar, que puede ser cualquier valor entre 0, bien, y más o menos infinito, quiere decir que el resultado de esta combinación que yo tengo acá va a tener siempre parte real igual a 1,2, pero su parte imaginaria puede tomar cualquier valor entre más y menos infinito. Eso no es otra cosa que esta circunferencia que hemos dibujado en rojo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en realidad a mí no me interesa solamente esto, lo que me interesa es todo esto, cómo se ve reflejado en este punto, que es donde está ubicado el otro tramo adaptador de impedancias. ¿Para qué? Para que la impedancia o admitancia, en este caso, que vea la onda incidente, sea igual a la de la propia línea y por lo tanto no haya onda reflejada en este tramo. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué distancia hay desde acá hasta acá. Para este, digamos, elemento, lo hemos seleccionado, calibrado de tal manera que esa distancia, medido en longitudes de onda, sea de 3/8 de longitud de onda. 3/8 de longitud de onda equivalen a 270 grados. ¿Y esto qué significa? Que, bueno, todos estos resultados los tengo que llevar hasta este punto, o sea, los tengo que mover cada uno de los resultados posibles 270 grados o 3/8 de longitud de onda. ¿Cómo hago eso? Tengo que mover cada uno de los puntos de esta circunferencia 270 grados. Empecemos por uno bien característico, este que tengo acá. Si yo lo muevo 270 grados, lo voy a mover desde la carga hacia el generador. Entonces, este punto lo muevo 270 grados en el sentido de la carga al generador. Quiere decir que doy 90 grados,
180, 270 grados. Obtengo un punto ahí. ¿Sí? Después tengo por ejemplo, puedo elegir este otro punto que está diametralmente opuesto. Bien, que también lo tengo que mover 270 grados. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer es, a partir de este punto y uniéndolo con el centro de la circunferencia, fíjense que obtengo un eje que está exactamente a 270 grados de este eje que tenía originalmente la circunferencia. Quiere decir que este punto donde se intersectan los dos está exactamente a 270 grados de este otro punto que tengo acá. Ya tengo los dos puntos que delimitan un diámetro, simplemente tomo la mitad de ese valor y trazo esa circunferencia en azul. Esa circunferencia en azul no es otra cosa que la circunferencia en rojo, o todos los puntos de la circunferencia en rojo rotados 270 grados. Desde el punto de vista del circuito, ¿qué significa? Que todos los valores posibles de esta combinación los llevé y los reflejé en el punto en donde está el otro tramo de línea adaptadora de impedancia. Nuevamente, ahí que aplico el mismo criterio que había visto antes. De todos los valores posibles, el que me interesa es el que tenga parte real igual a 1, ¿sí? O sea, que la parte real sea igual a 1 implica que la impedancia o la admitancia de este punto, la parte real, es igual a la impedancia de carga. Y con este otro tramo voy a hacer lo mismo que había hecho antes. Voy a compensar la parte imaginaria. Bien, vuelvo sobre el esquema que teníamos y veo que hay dos puntos que cumplen con esa condición. Uno de ellos es el punto P, que corta a la circunferencia con parte real igual a 1. Vamos a dibujarla para que lo vean. Bien, vamos a ver si me queda prolijita. Bien, esta circunferencia es la que tiene parte real igual a la unidad. Acá está un poquitito fuera de escala. En realidad el punto P es este que está en donde se cruza la línea azul con la línea verde. ¿Sí? Y el otro punto que lo corta es este otro que está acá abajo. A ver, lo vamos a dibujar en negro para que lo podamos ver un poco más claramente. Bien, el punto P sería este que tenemos acá, y el punto Q es este que tenemos acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál de los dos elijo? Ahí en este punto, en realidad puedo elegir cualquiera. Bien, ¿de qué manera lo selecciono? Vamos a ver más adelante que hay un criterio. Pero por ahora vamos a concentrarnos en que este punto que yo tengo acá es el punto P. Digamos que es uno de los dos que cumple con el criterio, que su parte real es igual a la unidad y su parte imaginaria es distinta de la unidad. Leemos cuál es la parte imaginaria, fíjense que es menor que 2 y es aproximadamente igual a más 1,8. Quiere decir que este punto tiene parte real igual a la unidad y parte imaginaria 1,8. ¿Qué es lo que tengo que encontrar en este momento? Tengo que encontrar, bueno, va a quedar dibujado porque estamos pasando una pantalla a la otra, pero no se asusten. Tengo que encontrar una distancia desde el cortocircuito tal que su parte imaginaria en este punto sea menos 1,8. O sea, tiene que tener este tramo de línea, parte real igual a 0, parte imaginaria menos 1,8. Busco acá y encuentro este punto que es lo que le denomino la admitancia desde el cortocircuito hasta el punto 1. Bien, vamos a hacerlo nuevamente en negro. Así lo podemos visualizar un poco mejor. Bien, sería este punto que está ahí.
Bien, una vez que tengo esto, ya sé que he compensado la parte imaginaria, por lo tanto, desde el punto de vista de la onda incidente que viene viajando desde el generador, una vez que ajusto este tramo de línea, el cortocircuito de este tramo de línea, esta admitancia es igual a la admitancia de la línea, entonces toda la energía va a pasar a todo este complejo, pero nada va a volver para atrás, que era el objetivo que me había propuesto. Ahora bien, ese punto, ahí donde está, no me sirve. O sea, en realidad ese punto yo tengo que ver, o tengo que tratar de determinar, de qué manera, eh, digamos, se ve reflejado en este otro extremo de la línea. ¿Para qué? Porque ese punto, vuelto hacia atrás, en realidad es el resultado de la combinación de estos dos elementos, de la impedancia o admitancia de carga y del tramo de línea con el cortocircuito variable. ¿Cómo hago eso? Bien, vamos a utilizar el método de la onda estacionaria, porque ahora sí, yo sé que todo lo que ocurrió acá, en este tramo de línea, va a haber una onda estacionaria que va a estar ubicada de esta manera. Y conozco uno de los puntos, por lo tanto puedo conocer todos los puntos de esa onda estacionaria. Acá la han tratado de dibujar en un color anaranjado, pues sabemos que está mal ubicado. Así que bueno, vamos a buscar el mismo color, así lo dibujamos correctamente como corresponde. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir del punto P, bien, me queda un poco fea, vamos a tratar de hacerlo de nuevo, un poquito mejor. Y también, a ver si ahí me queda algo mejor. Todavía no, tendría que ser un poquitito más grande. A ver, ahí, a ver si ahí me da. No, tampoco, bueno. Vamos a hacer, voy a estar probando toda la tarde. En definitiva, bueno, va a ser una circunferencia que va a ser levemente más grande que esta que está dibujada acá. Entonces, digamos, en la práctica lo que habría que hacer es tomar un compás y dibujar un círculo que corresponda a esa onda estacionaria. A ver, vamos a hacer un último intento a ver si sale. No, no hay caso. Hoy no estoy, digamos, en los mejores días para dibujar. A ver ahí. Ahí más o menos ahí estaríamos. Bien. No es exactamente una circunferencia, pero nos da idea de lo que quería llegar. Y aparte me da lo otro que quería obtener acá. Fíjense que si me muevo ahora, ahora me tengo que mover desde este punto hacia este punto, o sea que es como si fuera desde el generador hacia la carga. ¿A través de dónde? Y de esta línea que representa la onda estacionaria. ¿Y cuánto me tengo que mover? Y 270 grados, o sea que me voy a mover a partir de este punto, bien, ¿hasta cuándo? Y hasta que corte o intersecte a la circunferencia original que había determinado en con parte real igual a la unidad. A ver, vamos a dibujarlo el punto así no se nos pierde. Vamos a borrar todas estas otras líneas complementarias. En realidad, acá lo han dibujado bien. Sería ese punto, bien, que he puesto ahí en anaranjado. Esa sería, ¿qué admitancia? Sería la admitancia de todo este conjunto, ¿sí? Esa es la admitancia de todo este conjunto. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que esta es la combinación de la admitancia de carga
que es este valor que teníamos acá, más la admitancia del tramo de línea cortocircuitado, que tiene parte real igual a 0 y una parte imaginaria determinada. Fíjense que, en definitiva, lo que yo quiero hallar es la admitancia tal que sumada a este valor nos dé como resultado, a ver si está por acá, nos dé como resultado la admitancia 2, que es esta que terminamos encontrando. De 1,2 menos, bien, porque recuerden que está en el semiciclo, el semicírculo inferior, menos 1,75. Bien. De tal manera que la admitancia, esta parte, va a ser el resultado de la susceptancia de carga más la del cortocircuito. Como conozco la de carga, puedo despejar la del cortocircuito, que es menos 2,55. Como la parte real es igual a 0, esta es la admitancia del tramo de línea. A ver, vamos a ir un poquitito para arriba. Es la admitancia del tramo de línea cortocircuitado visto en este punto. Bien. Entonces, si obtengo el valor, en ese caso particular, obtengo el valor de 2,55, que es este punto que tengo acá. Vamos a dibujarlo en otro color, así no lo confundimos con el anterior. Bien, creo que este estaba en violeta. Sería 2,55 es este punto que tenemos acá, que lo he dibujado ahí en violeta. Ahora bien, ¿cómo obtenemos las distancias? Recordemos que esta distancia de 1 era desde un cortocircuito hasta la admitancia que habíamos encontrado, que tenía valor, a ver dónde estaba, acá, que tenía valor menos 1,75, y la otra admitancia es esta que acabamos de encontrar. Bien, esta era la primera que habíamos encontrado, la vamos a dibujar de este color, que era esta que estaba acá. Era esta que estaba acá. Entonces, desde el valor del cortocircuito hasta el punto en donde encontramos la admitancia de del primer tramo, esa es la longitud medida en, la distancia medida en longitudes de onda del el primer tramo de compensación. Y esta fue la segunda que obtuvimos por cálculo, corresponde, acá está muy parecida en la misma posición, pero no nos confundamos una con otra. Esta es la del tramo cortocircuitado, por lo tanto la distancia es nuevamente desde el cortocircuito, moviéndonos hacia el generador, bien, hasta encontrar esa posición. De tal manera que, si hacemos los cálculos, bien, fíjense que en todos los casos lo que hacemos es referirlo respecto del valor de 0,25, que es donde está ubicado el cortocircuito, y en ambos casos obtenemos la distancia en longitudes de onda. Como en este problema en particular no tenemos referencia de cuál es la frecuencia o el tipo de línea utilizado, basta con encontrar este valor que era lo que nos pedía. Bien, esto sería, digamos, la parte correspondiente a los ejercicios que están resueltos, bien, en este trabajo práctico. Voy a tratar de encontrar ahora, a ver si puedo conseguirles una imagen de una antena para mostrarles cómo es un tramo de simple stub de adaptación de impedancia. Bueno, está un poco lerda la red, parece.
Fíjense que tiene como una especie de circuito, ¿bien? Y hay un punto de ajuste en donde hay un conductor, no sé si lo alcanzan a ver, bien, a ver, vamos a ver la imagen, que va cortocircuitando el tramo de la antena, ¿bien? Fíjense que va como digamos, anulando una porción de este conductor que se encuentra en ese punto. A ver si podemos ver otro tipo de antena. Bien, este sería un tipo de antena Yagi. A ver si podemos ver una imagen en donde se vea un poco más claramente lo que les quería comentar, que es lo que habitualmente o en la jerga se le suele denominar el gamma de la antena. Bueno, acá por ejemplo está ya preconfigurado, bien, es que este dispositivo que está puesto, acá está, esta es la imagen que estaba buscando. Bien, fíjense que este es el eje de la antena, este sería uno de los elementos directores, por eso tengo el conector acá. Fíjense que el conector tiene la parte una parte conectada al resto de la antena y la otra al conductor central que va por acá. Este tramo es deslizante, este cortocircuito metálico es deslizante, y esto es lo que me permite la adaptación de la impedancia de la antena a la línea. Vamos a tratar de ver ahora si encuentro un adaptador doble. A ver, vamos a poner así. Bien. A ver si encontramos alguno por ahí que esté, que lo alcancemos a ver. Pero no alcanzo a ver una imagen. Porque en realidad estos son conectores, esto no es lo que estoy buscando. A ver, vamos a poner acá. Bien, bueno, acá en realidad lo que tenemos, que podemos ver en esta imagen, a ver si la podemos ver un poquitito mejor, es esto que les decía. Nada más que este es un simple. Bien, fíjense, en este extremo se conecta el resto de la guía de onda, que es como una especie de caño, y en este otro extremo el resto. Y este es un dispositivo que, si se fijan bien, a ver si le podemos hacer un zoom, eh, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, tiene como una serie de líneas y es muy parecido al mango de un micrómetro. ¿Y esto por qué es? Porque me permite ir girando este mango y acá el tramo de cortocircuito va ascendiendo, de tal manera que esta parte de acá se comporta como un tramo de línea cortocircuitado. Este sería un stub simple.
digamos, desde ese punto de vista. Sería como una canilla, profe. No como una canilla, sino que es como una especie de, también se le sabe llamar cavidad resonante. O sea, la onda viene en alguno de los extremos, se encuentra con que puede progresar por acá, se refleja en el cortocircuito y vuelve. Supongamos que acá tenemos la carga de este otro lado, la onda que vuelve se combina con esta y se cancelan mutuamente. ¿Qué diferencia hay? Que bueno, acá tendré que poner o elegir un tramo de línea, que básicamente es un caño, así con una brida parecido a esto, en donde va la carga. Esto también, en este caso particular, no es tanto como un stub, si bien funciona igual, sino que se denomina ondámetro. O sea, en realidad lo que hago con esto es verificar, digamos, en que la energía que pasa para el lado de la antena es cero, y midiendo esta longitud yo puedo calibrar que la frecuencia que está por acá es exactamente la que tengo determinada, porque en realidad se cancela mutuamente. En realidad el efecto es otro, pero el principio es el mismo. O sea, lo que hago es evitar que pase potencia para el otro lado. Cuando la potencia para el otro lado es cero, quiere decir que toda la onda que vino para acá se canceló con la que se reflejó y quedan anuladas, entonces no pasa nada de energía para el otro lado. Como les digo, no es exactamente lo mismo, pero funciona. A ver este. Acá tenemos este también, miren, este sí es un adaptador de impedancias de triple, en realidad. Pero bueno, hagan de cuenta que no tenemos la parte, digamos, la parte inferior. Este sería un stub doble, ¿sí? Nuevamente lo mismo, tenemos para el lado, por ejemplo, el lado del generador, el lado de la carga, y en realidad en este punto sería esta impedancia, el punto de la impedancia equivalente que habíamos visto en nuestro trabajo. Por eso les decía que no siempre coincide exactamente con la carga, pero esta admitancia o impedancia de carga que yo tengo acá es, a ver, vamos a moverlo, sería, digamos, este punto, ese punto de ahí. Entonces, lo que logro es que a partir de acá hacia el resto de la línea no haya onda reflejada. Bien, entonces, parte de la energía de la onda viene hacia acá, se refleja, se cancela con la que viene de vuelta y se anula mutuamente. Pero parte de la energía viene para acá, va hasta la carga, transfiere parte de la energía, pero parte vuelve con esta, se combinan de tal manera que cuando lleguen acá, al combinarse con esta, se produce el efecto que habíamos deseado. Así que no sé si lo alcanzaron a ver bien, a ver si puedo hacerle un zoom. Bien, no está muy nítida la imagen, pero ven que acá en la parte superior, si se fijan detenidamente, pueden ver que hay un mecanismo de ajuste, ¿bien? En estos dos puntos. Y nuevamente pasa lo mismo que habíamos visto esto. Esto en realidad es una cavidad, es un caño, pero tiene la particularidad de que adentro hay un elemento metálico que se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo y está en contacto con las paredes, de tal manera que desde el punto de vista de la onda presenta una superficie conductora y por lo tanto la onda se refleja totalmente. ¿Mm? Bien. Bueno, y con esto entonces daríamos por finalizado el trabajo práctico número 6.